Estamos abriendo un debate y vamos a intentar entre todos entender qué nos propone el profesor Marina. José Antonio Marina, muy buenos días. Hola Gemma, buenos días. Buenos días. Yo desde primera hora estoy oyendo esta frase de el buen maestro no puede cobrar lo mismo que el malo. Profesor Marina, ¿tiene que ser el dinero la forma de motivar al profesorado? No, y eso es lo que ha aparecido sesgado en todas partes. Esto tiene origen en que yo acabo de publicar un libro que se llama Despertar al Diplodocus, que es un plan para convertir la escuela española en una escuela de alto rendimiento en el plazo de 5 años. De manera que la polémica queda por el libro. Entonces, en el libro, una de las cosas que digo es que todas las reformas educativas que han tenido éxito han pivotado sobre el docente. No sobre una ley. Desde el boletín oficial no se mejora la escuela, se mejora desde los que están en contacto con el aula, que son los docentes, y que por eso hay que prestigiar, ensalzar, formar, exigir, dar el protagonismo a los docentes. Entonces, coincidiendo con esto, ha aparecido lo del libro blanco sobre la profesión docente del Ministerio. Y entonces lo que estamos estudiando, pero revisando lo que se está haciendo en todos los países, es cómo conseguimos que la profesión de docente sea atractiva para que atraiga a los mejores. Y eso es una campaña en que están metidas todos los países, además con una norma con una aspiración muy concreta, que el 30% de los mejores expedientes de todas las carreras vengan a la educación. Y entonces, para eso, lo que tenemos que buscar es cómo hacemos esto atractivo. Entre otras cosas, haciendo que sea una carrera donde se pueda progresar. Y se puede progresar no solo con las cuestiones económicas, sino progresando en la carrera, diciendo cómo una persona, o bien en el campo de la docencia pura o de la gestión educativa, que en España es importantísimo, porque Carlos sabe también como yo que no hemos tenido buenos gestores educativos, y que entonces hay que diseñar una carrera atractiva docente. Y que una de las cosas es que tenga también su retribución o su premio económico, pero es una de las cosas. Yo creo que lo que estoy intentando, Gemma, es tenemos que prestigiar la formación docente. Tenemos que decir que esa carrera es fundamental, porque si no, se nos va la puesta por la boca y la pólvora en salva. Es importantísimo saber que para mejorar la escuela tenemos que tener docentes espléndidos. Bueno, hasta aquí supongo que estaríamos todos de acuerdo. Yo le quiero preguntar, profesor Marina, en países exitosos educativamente como Finlandia, siempre nos miramos en el ejemplo de Finlandia, los profesores van progresando en su retribución, porque usted asegura que el sueldo de los profesores en España es casi igual al inicio de su carrera que cuando acaban. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un país como Finlandia? Claro, que la retribución de los docentes va creciendo según su práctica, según su desempeño, pero desde luego que es uno de los objetivos. No es el fundamental. No. El fundamental es que se considera que la estructura básica de la sociedad tiene que descansar en una sociedad del aprendizaje, como es en la que estamos, tiene que pivotar en expertos en que los demás aprendan, en que los niños aprendan, en que los adolescentes aprendan. Pero, desde luego, lo que decía, tienes toda la razón, al comienzo de la carrera la retribución española es por el estilo que en todos los países de nuestra zona, pero la nuestra se va quedando estancada porque no hay desarrollo profesional. Porque si entras de profe de matemáticas, terminas de profe de matemáticas, en el mismo nivel. Sí. Mientras que lo único que puedes tener es la antigüedad. No se trata de premiar la antigüedad, es de premiar la inquietud, la innovación, el desempeño, el entusiasmo, la capacidad movilizadora de los alumnos, cómo se colabora, por ejemplo, con el centro. Eso que ha producido una especie de sobresalto que tenga que estar relacionado a la calificación del centro. Bueno, es que tenemos que acostumbrarnos a que hay que evaluar lo que hacemos. Y entonces ahora la estructura básica Gemma de enseñanza no es un profesor aislado, sí. Es el centro entero.
Por eso es tan importante que se hagan proyectos de centro y que todo el equipo de docentes colabore, porque el claustro es lo importante. Ya, pero ahora profesor Marina, enseguida daré la palabra a mis compañeros. Todos quieren intervenir y preguntar, pero una cuestión que ahora usted abordaba, la nota de los alumnos, ¿debe ser uno de los criterios para evaluar al profesor? No, el progreso de los alumnos. Me explico. La nota de los alumnos significa que solo es buen profesor aquel que sus alumnos han aprobado toda selectividad. Pues no. Es aquel que todos sus alumnos han progresado. Me explico. Si un profesor tiene a un niño que por las razones que sea, pues porque viene de un entorno social y económico desfavorecido, porque ha tenido problemas de aprendizaje, por lo que sea, ha pasado de tener un 1 a tener un 4, desde el punto de vista de la nota sigue siendo un suspenso. Desde el punto de vista del progreso educativo es una hazaña, porque ha hecho que un niño que estaba absolutamente marginado o arrumbado se haya casi aprobado. Lo que hay que medir en los profesores no es la nota objetiva final, esa se da para otros asuntos, pero un buen profesor es el que consigue que sus alumnos progresen, y progresen lo máximo que pueden progresar. Hay una duda siempre que es cómo evaluamos, ¿no? Porque yo estoy a favor totalmente de la evaluación. Creo que hay demasiada resistencia en general en las escuelas a ser evaluados, pero porque hay dudas sobre el método, ¿no? En este libro blanco se aportan maneras de evaluar esto que está diciendo, que es muy interesante, que es el progreso, ¿no? Carles, pero lo que me parece importante, y por eso no sabes lo que me gusta que hayas dicho, si lo importante es plantear el debate sobre este asunto, cambiar el tono del debate. El debate es cómo conseguimos tener los mejores profesores posibles, y además mimarlos, y además premiarlos, y además lo que sea. Entonces, hay dos cosas. Uno, necesitamos evaluar, y otro es cómo se puede evaluar una tarea tan compleja como la docencia desde un punto de vista objetivo e imparcial. Claro, pero eso estamos revisando todos los procesos de evaluación de profesores que se están dando en los países de nuestra zona. En Estados Unidos lo tienen en todos los estados, en Inglaterra lo tienen muy detallado, en Finlandia lo tienen, en Francia lo tienen, y entonces lo que estamos viendo a ver es cuáles son los que nos parecen más objetivos. Por ejemplo, acaba de salir un artículo en The Guardian en Londres diciendo que la evaluación a través de los centros está planteando ciertos problemas en Inglaterra. Vamos a ver cuáles son los problemas, porque de lo que se trata es de hacerlo de lo mejor posible. Pero lo primero es que hay que decir, tenemos que evaluar. No puede ser, Carles, que en el estudio TALIS de la OCDE, que yo revisé, porque me lo pidió el Instituto Nacional de Evaluación, el 40% de los profesores españoles de secundaria decían que nunca les había dicho nadie a lo largo de su carrera si estaban dando bien o mal las clases. Esto no puede ser, porque es que entonces se desmotiva a todo el mundo. Si da igual que lo haga bien, que lo haga mal, si nadie me lo valora. Señor Marina, yo tengo una pregunta. Marina, ya sabe que en nuestro país somos desconfiados por naturaleza. Claro. Y los profesores ahora mismo, los que están escuchando estas palabras, están pensando, bueno, ¿y seremos evaluados de forma justa? Claro, porque un niño acaba del 1 al 4, ¿dónde ponemos, es decir, el esfuerzo del niño equivalencia al mérito del profesor? No, el progreso del niño. ¿Qué es lo que queremos que sea? ¿Qué es lo que queremos que haga el profesor? Que intente que todas las personas que están a su alrededor progresen lo más posible dentro de sus capacidades. Y claro, no puedes decir, ¿cómo distinguimos lo que hace el profesor de lo que hace el niño? Vamos a ver cómo, por ejemplo, el niño tiene que llevar, como se está haciendo en todos los países, su portfolio educativo, donde se ve el progreso del niño a todo lo largo de su presencia en la escuela. Es decir, lo de poner que la evaluación es antes de crear realidades, eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con el proceso de evaluación del niño, que tenemos que verle y poderle seguir cómo ha ido progresando, en qué momento ha decaído, por qué ha tenido algún problema en algún momento, porque la evaluación es para ayudar a la pedagogía, para ayudar a la educación, no para evaluar los resultados. Eso es otra cosa que será necesario hacerla, pero ¿qué es otra cosa? El niño tenemos que evaluarlo en su mismo progreso de desarrollo intelectual y afectivo, y eso se puede hacer, pero no es solo así como hay que
cómo hay que evaluar a los profesores, a los docentes, hay que ver es cómo actúan en el aula. Los docentes del Reino Unido, hay por lo menos en 3 ocasiones cada año que se ve cómo dan las clases, porque eso se nota. Y luego cómo colaboran con el resto del claustro. José Antonio, en España hay que hacerlas bien. En España esto no ocurre. Es muy complicado, no lo hacemos. No lo hacemos. Pues vamos a seguir así otros cuantos decenios. Es que tendremos que alguna vez empezar a tomar una cultura de la evaluación que puede ser molesta, pero que hay que intentar que sea lo más justa posible e irlo corrigiendo, ir viendo cómo se hace y contar con la ayuda de todos. Aquí a mi lado, por ejemplo, yo pido, Gemma, a todos los que quieran participar en el libro blanco, que me manden un correo, que yo los leo todos y los contesto. Y además es libroblanco@joseantoniomarina.net. Vamos a ver si lo hacemos bien, porque lo necesitamos. Patiño. Sí, no, es muy interesante lo que está el debate, indudablemente, de la educación, y aquí se habla poco, en España se habla poco precisamente del trabajo del profesor, del maestro, ¿no? Pero como usted decía, no se trata solamente del profesor, el profesor está dentro de un centro que tiene una serie de características determinadas, que de alguna manera también influyen en la progresión de aprendizaje de los chavales, ¿no? Por ejemplo, en Francia ahora hay un debate sobre el tema de la desigualdad social en las escuelas, porque se ha visto que al final hay unas escuelas como que son de primera y unas escuelas que son de segunda. Esos son factores que también tendríamos que tener en cuenta a la hora de evaluar el trabajo del docente, ¿no? Hombre, claro, pero mira, por ejemplo, en Francia, cuando era el ministro Bayrou de Educación, intentó crear, digamos, una escala, un cuerpo especial de profesores especialmente dedicados a los centros realmente muy conflictivos. Y era un grupo, digamos, de élite dentro de los... Era voluntario, pero era decir, es que, claro, cuando hay centros que por su situación o por el tipo de algunos que van o por muchas cosas son muy difíciles de llevar, no podemos hacer ahora, como pasa en España, que lo normal es que vayan allí los que no han podido elegir otro sitio, que suelen ser los recién llegados a la cárcel. Porque claro, cada uno va escogiendo por orden de antigüedad o de méritos o lo que sea, las plazas que hay libres. Entonces, al final, las más complicadas, pues suelen ir a los que no tienen posibilidad de ser otro sitio. Sí, los que acaban de salir. En Francia lo habían hecho al revés. No, vamos a pedir a los profesores de élite que formen parte de un cuerpo precisamente para los sitios más conflictivos, que es donde hace falta más sabiduría pedagógica. Y eso me parece bastante sensato. Pero entonces, profesor Marina, ¿vamos a poner a competir a los centros entre sí? Y No. a agarrarse unas estadísticas que no sabemos muy bien quién va a elaborar. Quiero decir, porque me suena mucho esto también, ya ampliando el foco incluso a los estados, ¿no? Cuando vemos que hay estas estadísticas macroeconómicas y la competitividad y ser más competitivos como estado, y eso repercute en otro tipo de políticas dentro de los estados. Entonces no se evalúa, todos igual, da lo mismo que lo hagan bien, que lo hagan mal. Pero supongo que tendrá que ser una evaluación ponderada y sobre todo, ¿quién evalúa? Yo me pregunto si España está en disposición, si es capaz de evaluar su propio sistema educativo de manera objetiva. Pero bueno, si no estamos... Vamos a ver, Carmen, si no estamos en disposición y sin embargo es necesario, lo que habrá que hacer es ponerse en disposición y no estar otra vez cronificando todos los problemas, que es lo que nosotros hacemos. Uy, esto es muy difícil, nosotros somos muy torpes. No, vamos a ver. Cuando hace unos años la revista Newsweek hizo un estudio comparativo de 30 estados, en la evaluación que hizo del sistema educativo, Finlandia estaba el primero y nosotros estábamos el 30. En la evaluación que hizo del sistema sanitario, nosotros estábamos los terceros y Finlandia estaba el 18. Bueno, ¿y por qué no vamos a ser tan torpes en educación como para estar siempre quejándonos sin hacer nada? Tenemos que aprender a quienes lo han hecho mejor. Y claro, si no hay sistema de evaluación, entonces es una especie de desconocimiento de si lo estamos haciendo bien. ¿Y por qué en el País Vasco, en situación parecida, las notas son mucho mejores de los alumnos que en otras regiones de España, si el sistema es prácticamente igual? Claro, señal de que lo hacen mejor. Porque el problema de España no ha sido ni problema de presupuesto, ni problemas de leyes, es que ha sido problema de gestión. Nunca hemos tenido la buena gestión. Por ejemplo, cuando estaba todo el profesorado en el Ministerio de Educación, y ahora está distribuido por las comunidades, tenían 650.000 profesores. Una empresa que tiene 650.000 profesores tiene un departamento de relaciones humanas, de relaciones profesionales,
colosal, porque claro, ahí es donde está su riqueza. En el ministerio nunca lo hubo. Pero es que justo resulta que lo hacen mejor en aquellas comunidades donde hay más renta per cápita y donde hay más dinero. Vamos a ver, no es exactamente así. Vamos a ver, es verdad que está muy bien Navarra, pero Cataluña no está bien, Valencia no está bien, está bien Castilla y León, está bien el País Vasco, porque el País Vasco sí ha hecho una cosa distinta, pero fíjate, el País Vasco dedica por alumno 10.000 euros. Madrid dedica por alumno 4.500. Y sin embargo, el nivel educativo de Madrid, según los rankings internacionales, es francamente bueno. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, hay que estudiar, porque no es solamente cuestión de presupuesto. Madrid es un caso especial, porque, por ejemplo, las familias invierten más en educación, de manera que hay que ponderar muchas cosas. Pero estamos tratando con sistemas complejos. Y entonces los sistemas complejos, como es el sistema educativo, como es el sistema sanitario, hay que tratarlos con técnicas para tratar la complejidad, no asustarse a decir, uy, esto no hay que lo mida. Claro que hay que hacerlo y habrá que hacerlo para ser justos. Yo estoy muy de acuerdo y además me parece que este debate que estamos abriendo ahora interesante, yo creo que lo de que las buenas escuelas privadas concertadas tienen mejores resultados, esto ya ocurre, esto ya lo sabemos. Justamente yo creo que en defensa de la escuela pública, de la meritocracia, es donde tenemos que conseguir que cualquier escuela esté preparada para afrontar este progreso de los alumnos, ¿no? Que creo que evitar, y estoy muy de acuerdo con Marina en este sentido, evitar el debate porque no sabemos cómo vamos a evaluar, nos lleva a que ya existen No, pero lo que decía... No, pero a ver, yo quiero defender un segundo a Toño Fraguas, que es quien estaba poniendo en duda lo del sistema de evaluación, ¿no, Toño? Sí. Es decir, no es que lo pongas en duda, pero sí hay que asegurarnos de que sepamos hacerlo, claro, de que sepamos evaluarnos de que a nosotros sea mismos. Como una consultoría externa, una especie de auditoría de la educación española hecha por alguien capaz e independiente, que no dependa de un organismo autonómico, de un político de turno, de un... Esta duda la pone Toño Fraguas, Marina, claro, y Carles Capdevila es... Pero, Antonio, eso puede ser una de las soluciones. Por ejemplo, todos contamos, y además en todo el mundo, con la auditoría Tito McKinsey de los sistemas educativos que estaban emprendiendo reformas. Hizo una auditoría al comienzo y una auditoría 8 años después. Y fue una auditoría muy seria que nos ha servido a todos muchísimo por los datos que manejaban. Y que entonces, bueno, pues la cuestión es, si hay que hacerlo, vamos a hacerlo bien. No vamos a retroceder por la complejidad del asunto, porque es que esto beneficia a la profesión y beneficia a la escuela. No es una crítica a la profesión, vamos a poner la profesión docente en relieve. Mira, yo soy catedrático de bachillerato, es lo que he querido ser, es de lo que me presumo. Y creo que el que un país tenga una asignatura, una educación pública de alta calidad, es absolutamente vital. Si además tiene una privada buena, pues mejor, miel sobre hojuelas. Pero la estructura básica tiene que ser conseguir la calidad en la escuela. No hemos hablado de un tema, José Antonio, no hemos hablado de un tema que a usted también le preocupa, y es que acceder a la carrera de magisterio requiere una nota de corte que es una de las más bajas. Sí, pues eso habría que cambiarlo. Por ahí también podríamos empezar a cambiar, ¿no? Claro, pero fíjate, Gemma, una de las cosas que estamos estudiando, porque claro, hacer un libro blanco es estudiar la mejor documentación que haya para hacer una propuesta a quien tiene que tomar decisiones, que son el Parlamento, que son las agentes sociales, que es mirar, os hemos facilitado el terreno presentando la mejor documentación. Entonces, algunos países han intentado prestigiar la profesión docente subiendo la nota de corte de entrada. Es decir, por ejemplo, entrar en las facultades de pedagogía o de magisterio en Finlandia es muy difícil. Se quedan muchísimos fuera y son muy exigentes. Hay que ponderarse y decir, ¿y esto en España en este momento tendría esa eficacia? Pues hasta que no prestigiemos realmente la profesión, nos podemos encontrar con que nadie quiera ir. De manera que lo que tenemos que ver es aprender en cada caso, pero con una visión que es la que he intentado dar en Despertar al Diplodocus, es podemos tener en 5 años un sistema educativo de alto rendimiento. Con el presupuesto que teníamos antes de las caídas, el 5%. ¿Lo vamos a hacer? Pues si estamos variando la pérdida, lo vamos a hacer. Y lo que yo creo, Gemma, que hay que decir a la ciudadanía es que podemos hacerlo y sabemos cómo hacerlo.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que exigir a todo el mundo que arrime el hombro. El Estado, el gobierno de su manera, los docentes de su manera, las familias de su manera, los municipios que podían tener un protagonismo educativo muy grande a su manera. Vamos a poner esto en movimiento, vamos a despertar al Diplodocus. El Diplodocus es un animal, a mí me encanta, es potentísimo, tiene una enorme fuerza, Sí. pero es lento de movimientos. Y la escuela española es potentísima, es potentísima. Tenemos a todos los chicos hasta los 16 años, somos más de 650.000 profesores, estamos cerca del 5%. El que de repente digamos, no, si la escuela no puede educar, porque no, es que educa la televisión, falso de toda falsedad. Eso es un sistema de excusas. Entonces digo, si no puedo hacer nada, ¿para qué me voy a esforzar? Y el asunto es, vamos a coger el protagonismo. La educación al poder, pues delante de la educación al poder. El Diplodocus se está poniendo en marcha, José Antonio, y cuando se ponga en marcha ya no hay quien lo pare. Exactamente, ahí va, muy bien, Gemma, muy bien. A ver, Muy bien. el último minuto, Carlas Peña, has estado al otro lado del teléfono. ¿Qué decían los oyentes, Carlas? Pues mira, en primer lugar agradecen enormemente las explicaciones del profesor Marina, porque muchos de estos oyentes se habían quedado con el titular de la mañana. Sí. Y tal vez después de estas explicaciones pueden formarse una nueva opinión, ¿no?, sobre esta propuesta. Pero a partir de ahí, un mar de dudas, profesor Marina, porque no saben en qué consisten esos criterios de evaluación, si va a contar más los títulos de un docente que su vocación. Creen que es una teoría preciosa, pero de muy difícil llevar a la práctica. En fin, las dudas que aquí se han reflejado y que también están en casa. Que me las presenten todas. Sí. Voy a recordar, libro blanco, arroba joseantoniomarina.net. libroblanco@joseantoniomarina.net. Claro que estamos a tiempo de hacerlo, si estamos a tiempo de colaborar todos, y es una conspiración a ver si conseguimos entre todos mejorar la escuela. Marina, no va en contra de nadie. yo agradezco a Marina tanto lo que hoy nos ha permitido, que es durante media hora hablar de nuestra educación, de las escuelas, porque José Antonio, esta mañana alguien ha llegado a la redacción y ha dicho, ¿habéis oído lo que dice Marina? Que si un alumno saca mejor nota cobrará más. Entonces, Muy bien, falseará las notas. Sí, pero es que quien ha dicho eso está muy cerca aquí de nosotros, porque creo que, Toño, entre tú y yo... Ponle un cero patatero. Por cierto, Bego, Flor, Marta, Cristina y Marcos dicen en Twitter, ¿y a este hombre no le podemos obligar entre todos a que sea nuestro ministro de Educación? Pues lo único me faltaba. No, hay que mantenerse fuera, desde fuera de la política. Mira, Gemma, tú sabes que conmigo se metió muchísimo, digamos, los anticonservadores. Sí. Porque a un día Zapatero se le ocurrió sacar en el Parlamento un libro mío de educación para la ciudadanía. Yo no le conocía a Zapatero y de repente aparecí como el filósofo de Zapatero. Sí. No, ahora resulta que en eso tengo que elogiar la objetividad del ministro, que es que ahora ha sido un gobierno conservador que me ha pedido que haga esto. Entonces yo lo que quiero es mantener la lejanía de todos. No, yo estoy en el campo educativo y hay que mantener el campo educativo fuera de la ideología, porque, por decirlo suavemente, la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo, que no deja uno. José Antonio, ¿este ministro es mejor que el anterior? ¿Méndez de Vigo es mejor que el ministro Wert? Bueno, lo que pasa es que eso no es un gran elogio. Ser mejor que Wert es facilísimo. De manera que eso... Pero ha hecho dos cosas, yo creo que bien para el poco tiempo que ha estado. Que ha tranquilizado al mundo educativo. Sí. Y eso el otro día me lo decía un consejero que no era del PP, era un consejero socialista, y decía, no, ha conseguido apaciguar un poco porque estábamos en pie de guerra todos. Y yo creo que su interés en cambiar el enfoque y decir, no, es que vamos a centrarnos en lo fundamental, que es cómo conseguimos tener una profesión docente experta. Tengo que terminar. José Antonio Marina, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a vosotros. Cadena SER. Hoy por hoy.